Bueno, ya estamos de vuelta en el segundo bloque y un tema, la verdad, que me parece bastante fascinante de Uruguay y que pues últimamente he conocido gracias a Jorge, es el tema de la estancia Aurora, ¿no? Es un lugar, digamos, que donde, bueno, se hace ganadería y, bueno, también es un lugar privado en donde personas pues ahí viven, pero lo raro es que en ese lugar ocurren fenómenos pues paranormales y también ufológicos, ¿no? La gente reporta ver luces en el cielo, también ver pues apariciones o seres, la verdad que bastante extraños, ¿no? El propio Jorge ahora sí que ha sido testigo de ver una de esas entidades, y ahorita nos lo va a comentar, pero vamos a ir de manera cronológica, ¿no? Todos esos eventos, ¿no? Ocurren en el año 76, el día 4 de febrero, ¿no? Exactamente, ahí en la estancia de La Aurora, que es muy conocida en la región, perdón, en la región y bueno, no solo en la región, sino en muchas partes del mundo, por este tipo de eventos, de fenómenos que suceden allí, está ubicada en el departamento de Paysandú. El departamento me Ujú, refiero a lo que vendría a ser allí en México un estado, ¿no? claro, Eh, sí. que se Y hay que llama, aclarar que Paysandú es dentro de Uruguay. O sea, aunque se escuche un poco brasileño, es dentro de Uruguay. es dentro de Uruguay, ahí fronterizo con Argentina, y no es tan Salto, porque muchas veces se habla de que la estancia de Salto, de la Aurora, no, está en Paysandú. Lo que sucede y que está en el límite, Sí. pero está en Paysandú. Bueno, esa estancia que era propiedad del señor Ángel María Tona, como vos bien mencionaste, es un establecimiento ganadero, que esa es su actividad, donde vivía la familia allí, y bueno, se desarrollaban las actividades. En el año 76 hay un hecho que es como el inicio de todo lo que hasta hoy viene hablándose respecto a ese sitio, que aparecen una luz muy, muy fuerte, de la cual el Señor es testigo, y que provoca por ejemplo, un árbol que estaba allí, una gran apertura, así, digamos, como un hueco en que es un ombú. El árbol es un ombú, Ujú. con un hueco Sí, aparte, como exacto. Al árbol le hace, digamos, que un agujero dentro del centro, sí. exactamente un Que hueco incluso la así. gente pensaba como que el árbol había explotado por dentro, hacia afuera. Correcto. Y bueno, también hay muchos eventos, pero para no extendernos demasiado, se ve afectado también un toro que él tenía allí, que era un toro reproductor, también como un perro que era de allí, de la familia, de la casa, y su brazo, cuando él intenta cubrirse, de esa luz resplandeciente que se estaba presentando allí, una luz este, muy redonda, ¿no? Muy fuerte y clara. Cuando él intenta cubrirse para poder divisar ahí, le provoca también como unas quemaduras en el brazo. A Oh, partir de ese momento, se empiezan a desarrollar y a vivir en ese sitio una gran serie de avistamientos de luces, no solo en el espacio aéreo, sino a nivel de campo, que también dejan huellas que estaban muy claras y definidas, no solo circulares, sino de varias formas, y que incluso además presentaban la característica de que se desarrollaban ¿no? Diríamos como un círculo de hadas, ¿no? Hongos que se formaban alrededor de ese círculo, y que mm, no solo eso, sino que estos hongos generaban un desarrollo, o tenían, perdón, un desarrollo totalmente desproporcionado, ¿no? Adquirían un mm, tamaño totalmente desmesurado para lo que ese hongo naturalmente crecía. Pero no nos quedemos ahí con eso. También el fenómeno lumínico se sigue presentando constantemente a la vista, no solo de la gente. Esto es una historia muy reducida, ¿no? Porque si no sería muy extenso, y para ir sí. tocando varios puntos.
sino que es visto por toda la gente que andaba por allí en la zona o por quien transitase y desde otros sitios alejados también de la estancia. Por lo cual, eso genera que muchas personas se vayan acercando al sitio y también sean testigos de lo que allí se vive. Y el señor Ángel María Tona tenía una política de apertura de su estancia a las personas. ¿Qué quiero decir con ello? Que dejaba que grupos o individuos fuesen allí y acampasen en su propiedad para Claro, ser claro. testigos de lo que allí se vivía. Estas personas, a su vez, también tenían experiencia de avistamiento de esas luces en el cielo, a media altura o sobre la tierra, y contaban muchísimos relatos de sus vivencias, así, y junto con apreciación de seres de distintas características. Ujú. Además eso, de distintas características. Eh, Generalmente pequeñas figuras, ¿no? U otras, u otros testigos contaban su encuentro con, digamos, también seres, por Sí, ponerle un entidades con forma título, humanoide. claro, una forma humanoide antropomórfica, alta, Exacto, delgada. sí. Exacto. Y eso sucedía allí en la estancia y también en los alrededores. Además, el señor Tona tenía un vínculo muy grande con el Padre Pío y una devoción especial hacia él, mantenían una correspondencia, Ujú. eh, lo cual también derivó en que en el predio enfrente de la estancia La Aurora erigiese una capilla, una imagen de allí está presente en ese lugar del Padre Pío, ¿no? Que es lo que se conoce aquí en Uruguay como la Gruta del Padre Pío. Ahí a esa gruta concurren muchos grupos de meditación, de contacto, curiosos, eso sucede hasta el día de hoy. ¿Por qué Sí. digo que en ese sitio sucede? Y estoy dejando un poco lado la estancia. ¿Por Que, qué? que Porque, incluso, perdón, ahora sí que sí, incluso hay un grupo que se llama Centro Mariano La Aurora, sí. que bueno, es un poco polémico porque mezcla conceptos tanto católicos y también con el tema extraterrestre, ¿no? Y tengo entendido. Es que pasa mucho con estas cosas porque se produce en ocasiones provocado quizás por estos grupos, provocado en el sentido de que encuentran elementos y los hacen como una amalgama, ¿no? Un sincretismo, aunque no sería Exacto, sí, exactamente sí. así, no cabe la definición, la palabra así, pero para que sea más claro lo que voy, en que se mezcla toda la parte religiosa con la parte extraterrestre. Grupo que no es tampoco exclusivo de aquí de Uruguay, porque es algo también que ha venido pasando hace mucho tiempo y pasa hasta el Sí, día de hoy. sigue pasando, sí, sí. Aquí en Sigue México tenemos pasando, o mucho. sea, no es exclusivo de ese grupo, o sea, es algo que sucede. Pero a lo que iba es que, ¿qué pasa? Como el señor Tona, muy amablemente, porque eso siempre hay que destacarlo, él permitía el acceso a la gente. ¿Qué pasa? Como pasa en tantas, o como pasó y ha pasado y seguramente pasará en tantas ocasiones, abusos. ¿Qué quiero decir con abusos? Por ejemplo, eh, a él le robaban ganado. Yo Llegaron a entiendo, ver sí. gente que trabajó ahí, nos contaba cuando fuimos a esa zona con el programa con rastros que y gente que trabajaba en la estancia, que, por ejemplo, una vez, en una ocasión, vieron irse a una camioneta a lo lejos, y cuando se iba, divisaban que de la parte de atrás había como un rastro de sangre, ¿y qué era? Que le habían carneado ganado, y se lo estaban llevando. Y Y se lo llevaban, sí. no solo eso, sino que le sucedió a la familia que le robaron pertenencias, por ejemplo, álbum de fotos muy preciadas y distintos materiales o elementos, lo cual llevó a que en un momento decidieron cortar con el ingreso a las personas.
No se Sí. puede acceder a la estancia La Y, Aurora ya y es desde hace unos... totalmente lógico porque pues es puro vandalismo y es una propiedad privada, ¿no? Y no, Es no que yo respetar. lo comparto y lo entiendo Sí. plenamente. Como decimos coloquialmente, le doy la derecha al hombre y a la familia. Ujú. ¿Cómo no estar de acuerdo con eso? Porque ya, como dice la frase, ¿no? Por justos pagaron pecadores. Entonces, perdón, por pecadores pagaron los justos, al revés Sí, totalmente. claro. Por pecadores pagaron los justos. Ya no se pudo ingresar más. Sin embargo, enfrente a la Gruta del Padre Pío, el acceso hasta el día de hoy es libre los 365 días del año, las 24 horas del día. Qué bueno. Por lo Ahí menos, ¿no? En sí ese lugar, se digamos puede. que se puede Y la acceder. estancia está enfrente, es Sí, cruzar un camino que hay ahí que tendrá unos 4 metros, nada más. sí, está al Y ladito de la estancia. Y está enfrente. Se ve ahí toda la estancia y todo el predio y las casas al fondo, el casco, ¿no? De la estancia, allá, sin problema. O sea, por eso mucha gente concurre allí con la esperanza de divisar algo o tener algún tipo de experiencia, hacer meditaciones, ir a rendir culto al Padre Pío, ¿no? Una figura muy querida, una persona muy querida el acceso es libre, pero la estancia ya desde hace unos años no es posible acceder a ella. Y una cuestión bueno, una duda que tengo. ¿Ángel María Tona era de verdad contactado o eran puros rumores, ¿no? Porque decían, ¿no? Que era el contactado y además, bueno, de tener contacto epistolar, ¿no? Por cartas con, con el Padre Pío, también dicen que él hablaba sobre el tema extraterrestre. ¿Es verdad o es una leyenda urbana? El señor Tona con muchísimas Con, personas que se han acercado, que tuvieron la posibilidad de compartir tiempo con él y demás, y que estuvieron allí en esta época que era el acceso libre, y que a su vez a muchas personas de esas yo las conocí, bueno, las conozco, he hablado con ellas y con algunas hasta el día de hoy hablo, manifiestan de que él hablaba de como que sí, que mantenía ese vínculo y contacto con esas naves y quienes allí estaban y quienes mm, estaban sí, o comando. sea, lo interpretaba así, ¿no? Como que eran Exactamente. extraterrestres o algo así por Pero el estilo. tampoco era, que esto lo quiero destacar, no Sí. era que hiciera alaraca con ello, ni que se jactara, ni que tampoco él pretendía, ni nunca pretendió, ni nunca lo hizo de utilizar una posición que le podría ser beneficiosa de contactado para provecho, nunca, Ujú. Sí, no. jamás. Siempre se mantuvo al margen de todo ese tipo de cosas, no propició en su estancia ni durante toda su vida nada vinculado a ello y siempre mantuvo un perfil bajo en ese asunto y no era algo que de lo que hiciese bandera, ni mucho menos, ¿no? Él, su postura era otra y su manera de actuar era otra, siempre humilde y buen trato, siempre tenía buen trato hacia la gente, hasta que, claro, bueno, y fundamentalmente la familia, los hijos y demás, cortaron con todo, porque, bueno, por todo lo que sucedía, ¿no? El más que entendible, repito y reitero. Sí. Y bueno, ahora sí que progresando en la historia, esta serie, digamos que la experiencia, ¿no? O bueno, el suceso, ¿no? Que desentona, bueno, perdón, desencadena el tema este de los fenómenos, pues, extraños, ¿no? Dentro de la estancia. Y bueno, mucha gente, bueno, que es católica lo visita por el tema del Padre Pío. También, bueno, los que son entusiastas, ¿no? El tema de las extraterrestres también lo visitan. Y eso, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido muchas experiencias, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas, digamos, que a la estancia Aurora y empiezas, ahora sí que, bueno, ahora sí que estás en un programa de televisión que se llama Rastros, dentro de Uruguay? ¿Cómo fue toda esa experiencia, no? Bien, nosotros con el programa, con Rastros, que no está al aire ahora, eso lo quiero aclarar, pero Ujú. sí está, si me permitís, a la gente que quiera ver los programas, si Sí, no te adelante. molesta, Sí, Edgar, adelante, adelante.
Sí, Lo adelante. pueden ver en el canal de YouTube que se llama Rastros OK, todo junto. Allí están subidos todos los programas, libres, y lo pueden ver quien quiera. Pondré el Nosotros, enlace en la descripción. muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, nosotros con el programa siempre, como te mencioné antes, tratábamos de ir a los lugares in situ, estar allí y tratar de registrar lo que las personas comentaban que sucedían en esos, eh, ya sea establecimientos, casas, iglesias, teatros o lo que fuese, ¿no? Y es así que obviamente nuestro interés era poder acceder a la estancia, a la Aurora. Planteamos la posibilidad y no nos fue permitido el acceso por todo lo que ya comenté antes, ¿no? No le interesaba a la familia como, digamos, ¿cómo lo puedo expresar bien? Que el hecho de que un programa accediese allí y registrase algo o todo lo demás, alterase todavía más su vida cotidiana, ¿no? No querían Claro, volver claro. a repetir lo que ya habían experimentado antes, ¿no? Entonces, Sí. obviamente nosotros lo entendimos, pero lo que hicimos, como dije antes, mencioné, comenté de que la zona es no solo es la estancia, sino la zona, los parajes aledaños, también se viven fenómenos y además desde lejos se podría apreciar si fuera de la estancia, si algo sucedía por allí. Y estuvimos investigando y hablando con testigos y personas eh, del lugar que pudiesen relatarnos sus vivencias. Además, acompañamos a un grupo que iba a hacer una práctica de meditación en la parte de la Gruta del Padre Pío para ver si podíamos, con las cámaras y los equipos de distinta clase, registrar algo. Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. También lo voy a tratar de ser corto en el relato, no extenderme demasiado. Nosotros nos hospedábamos en una posada que estaba, en unas cabañas, mejor dicho, que estaban a unos pocos kilómetros de la estancia. Poco, muy cerca. Sí. Eh, Cuando estábamos allí, el grupo lo conformaba dos cámaras y Nacho Ignacio Esquivel, el conductor, David que tiene un papel clave en esto. David es un medium, un psíquico eh, que iba junto con nosotros, parte del equipo. ¿Por qué? Porque nuestro interés era ver si algo que él decía que captaba o podía llegar a interactuar con otra dimensión, realidad, o con entidades o con energías o lo que fuese, lo podíamos nosotros grabar, registrar, y si ver que algo que él decía se plasmaba en algún equipo, era captado por algún equipo o incluso Mm. físicamente que pudiese haber alguna manifestación. Entonces, estando allí, David, en determinado momento, cuando estábamos en una tarde, era de tarde, estuvimos más de un día, por supuesto, en esa zona, nos dice de golpe, de pronto, quiero lápiz y papel, denme lápiz y papel. Mm. Nos agarra de sorpresa porque estábamos conversando de cualquier otra cosa, ¿no? Porque ni siquiera era que íbamos a grabar, íbamos a registrar, o estábamos con un testigo, ni nada. Estábamos los del equipo juntos conversando en la tarde y le damos papel y lápiz. Entonces empieza a escribir, hace unos símbolos que no entendíamos. Nosotros mirábamos lo que hacía y él escribía unos símbolos, dibujaba cosas, y en determinado momento empieza a escribir números, una secuencia de números. Cuando termina de escribir, es como que porque había entrado como en un trance, sale de ese estado. Y cuando vemos los números, esos números que él había escrito, nos caemos en la cuenta de que eran coordenadas.
Dijimos, estos son coordenadas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si efectivamente son coordenadas, vamos a ingresarla al Google Maps y vamos a ver dónde nos lleva, si es que llevan a algún lugar. Recuerdo que yo agarré mi teléfono, me acuerdo, te lo cuento y lo estoy reviviendo, en la puerta de esas cabañas, en la puerta principal de acceso a esas cabañas ahí, ingresé esos números al Google Maps y te soy absolutamente sincero, Edgar, y a toda la gente que nos está escuchando. Mi pensamiento en el momento fue que no iban a llevar a ningún lado. Sí, era lo más lógico, sí. Mi pensamiento era, de verdad, con David vivimos experiencias tanto para el programa como fuera del programa, o sea, cosas que quedaron grabadas y registradas con las cámaras como fuera del programa en nuestra cotidianidad, que hasta el día de hoy no las puedo explicar. Y fundamentalmente muchas fuera de cámara, pero de esas que no las puedo explicar. Entonces, pero así todo, honestamente, de verdad, mi pensamiento fue, bueno, esto vaya uno a saber y a dónde, si es que va a algún lado. Yo cuando le di, viste que vos ingresás y le das a ir, ¿no? Cuando le di ir, yo creí que que es como que el cursor, ¿no? Se aleja de la Tierra, se desplaza hacia un punto. Si se iba a un lugar, se iba a ir yo qué sé, no sé, a Tailandia, o por decir algo, Claro, ese no otro lugar del planeta. burdo, Sí. lejos, algo exagerado, ¿no? No burdo Tailandia, sino algo ridículamente lejos, de Uruguay, etcétera, etcétera. Para mi sorpresa, el cursor se desplaza a 2 kilómetros, como mucho, de donde estábamos nosotros. Y para ahí. Cuando eso sucede, nosotros dijimos, pero es acá nomás. Quedamos realmente sorprendidos absolutamente. Dijimos, es acá nomás. Sí, Bueno, es vamos cerca. ahí. Sí. Vamos ahí. Claro, pues sí. Sí, pues Agarramos. sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, ahora sí que hay que ir allí porque estaba cerca. Exacto, agarramos la camioneta, que era con la que nos trasladábamos, y fuimos hasta ahí, en el momento. Cuando llegamos ahí, era un campo que no tiene vínculo ni relación con la estancia, con la Aurora, y llegamos al punto exacto donde, donde eso había, digamos, marcado. Dijimos, bueno, acá, campo. ¿Qué hay? Campo, naturaleza. No hay nada visible, no hay huellas, no hay marcas, no hay nada. Además, en esos días previos había llovido mucho, mucho, mucho y el terreno estaba anegado. ¿Viste cuando llueve tanto que no le da como para absorber inmediatamente por el nivel de lluvia que había caído? Bueno, Ujú. y aparte por las características del terreno, bueno, dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a venir de noche, vamos a Pues sí. traer los equipos, vamos a traer las cámaras de visión nocturna, vamos a traer detectores, vamos a traer luces, vamos a traer grabadoras, todo, y vamos a venir acá de noche. Cuando nos estábamos por salir, y me detengo en esto porque después ahora vas a entender por qué me detengo en esta parte, unas personas que estaban también en otras cabañas allí y que nos conocían, que formaban parte además de ese grupo de meditación al cual habíamos grabado, se dan cuenta de que íbamos a salir a hacer una investigación. Y Ujú. una de las personas, una joven, una muchacha, me para y me dice, Jorge, me dice, llévate esta linterna, capaz que en algún momento te sirve de algo. Ujú. Sí, sí, Juro, sí. que esto fue así. Me Oh, dijo, y me da una linterna, claro, lástima que la gente no puede verme, pero una linterna chiquitita, sí. pequeña, pero sin Sí, embargo que esa lo yo usamos, tengo. Yo pequeña, tengo una de esas. que se prenden de atrás con un botoncito, ¿no? Ping, ping, nada Claro. más, prender y apagar, simplemente. Y le digo, bueno, y la guardo en el bolsillo. Bien, arrancamos para ese sitio, nos dividimos en dos grupos. Una parte del grupo del equipo se quedó a poco de ingresar a la zona donde teníamos que ir y después el resto, o sea, 3 de nosotros,
seguimos caminando por un sendero que se adentraba e iba hacia al punto ese donde había marcado la coordenada, donde había marcado esas coordenadas. Cuando éramos 3 personas, yo que iba con una grabadora digital, iba delante de la cámara, el productor que también iba grabando con una cámara de visión nocturna, y David atrás con una luz LED. Bien, cuando vamos caminando, David se para y empieza a decirnos, shh, shh. No sé si se escucha, pero nos decía como en silencio, que calláramos, ¿no? Claro, Shh, claro. shh. Me dice, shh, alguien viene. O las palabras exactas, pero capaz que no eran estas, pero alguien viene, alguien se acerca, y algo que no me olvido más es que dice, y es físico. Es físico, sí. En ese momento la luz del LED se apaga y la batería, Uh, como en toda investigación, las uh, baterías todas se cargan a tope, a full, previamente a ir al trabajo de campo, y aparte se llevan otras baterías porque en las investigaciones ante estos fenómenos sucede que se descargan abruptamente. claro. Entonces, llevamos más de una. Yo en el momento Digamos no lo... que en ese momento, perdón, en ese momento, digamos que esa pila que estaba bien al 100% se fue Se fue, totalmente. totalmente. Y Ujú. yo, honestamente, no lo escucho en un principio, qué era lo que estaba diciendo, porque yo digo, se apagó. Y empiezo a pensar en la otra batería y cómo se apagó. Sabrá, a ver, capaz que sin querer tocó en alguna de las cosas, viste, de los distintos botones o algo de lo que tiene Ujú. alrededor, que le Sí, disminuyó, que sin querer presionó y no, estaba apagada. Y ahí él dice, alguien se acerca y es físico. Lo escucho. ¿Y qué pasa? Había recurrido, saco de mi bolsillo, mirá la vos, por eso, lámpara. la Ujú. linterna, que la linterna sí funcionaba, y lo que hago es, quienes vean el programa lo van a poder, porque todo lo que está ahí sucedió. Yo sé que puede ser difícil, lo tengo perfectamente claro de que puede ser difícil de aceptar porque es un programa de televisión o por la propia, digamos, no aceptación de quien ve estas cosas, de que los fenómenos suceden. Yo lo entiendo perfecto. Pero así Ujú. como lo ven, así pasó. Prendo la linterna con la cual yo estaba tratando de ver qué sucedía con ese LED, no sé cuánto, y le digo, cuando escucho a David, le pregunto, alguien físico se acerca, dice, y yo le digo, ¿dónde? Vos que me estás viendo en estos momentos, porque vos me estás viendo, Edgar, ves el Pues sí, gesto que yo hacía con la linterna, lo exacto. sostenía con la mano alzada en un puño cerrado, y digo, ¿dónde? Y él, sin dudarlo, y eso además es lo que remarco siempre, estaba totalmente oscuro, no había luna, era totalmente oscuro. Él, sin dudarlo, me dice ahí y me señala un punto, ahí. Cuando yo giro la linterna hacia el sitio donde él me marcaba, me Sí. encuentro que delante de mí, aproximadamente, yo no te quiero mentir, pero para exagerar, vamos a poner unos 12 metros, 15 metros menos, era menos, pero vamos a poner esa distancia. 10 metros, 12 metros, veo, porque la linterna iluminaba a esa distancia, que algo se viene acercando. Veo Ujú. algo que viene caminando hacia nosotros, Sí, hacia algo adelante. que sobrepasaba la altura de una vegetación que había, que era como un grupo de un arbusto alto, digamos, de un ancho de unos 60 centímetros. Es un tipo de vegetal que no ubico, no me acuerdo ahora el nombre para decírtelo, pero era como un arbusto alto, espigado, que aproximadamente medía 1,80 m y poquito, Mm, porque nosotros después fuimos hacia ese sitio para tomar las medidas y ver, etcétera. Y esa figura sí. que se venía aproximando desde atrás de eso y que se acercaba a nosotros, venía, yo la vi encorvada, así,
así porque vos me estás viendo, perdón, pero con los hombros hacia arriba, Sí, encorvada, encorvado, se sí. venía como agazapada, ¿no? Acercándose cada vez más y sobrepasaba ampliamente la altura de esa vegetación, ampliamente, pero lo que me detengo enseguida que veo eso es que la luz da sobre unos ojos, refleja en unos ojos alargados, Ujú, oblicuos, afinándose hacia atrás y hacia arriba, una ujú, cabeza con forma, digamos, de pera, o sea, abombada hacia arriba, sin pelo, ujú, bien fina hacia abajo, lo que sería la pera, unos hombros, los hombros muy delgados, muy delgados. No vi ni boca, ni nariz, ni oreja, no llegué a distinguir sí, plenamente eso. más. Sí Sí. los ojos sí, porque aparte brillaban en la oscuridad con el reflejo de la luz, y eso se detiene cuando yo lo enfoco. Y por mi mente venía pasando todo tipo de especulaciones. ¿Es el dueño del campo? No. ¿Es un acampante? Tampoco, ahí no había nadie. ¿Es un Ujú, ladrón? Son ladrones porque nosotros andábamos con muchos equipos y ahí solos éramos blanco fácil para cualquiera que quisiera robarnos. No, claro. tampoco. ¿Es un animal? No, tampoco. ¿Qué es? Quedo en eso. En ese momento, mi compañero que estaba con la Pero en ese cámara, momento, digamos que estabas pensando en eso, ¿no? De que podría ser, y ibas todo descartando en mi en mente, eso, ¿sí? Pero no todo, sentías no sentías miedo, no sentías, o sea, lo que sentías era asombro, ¿no? exacto, asombro, totalmente, Sí, asombro. Y todo como a velocidad de luz, los pensamientos, ¿no? Cha, 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 sí, sí, pasando. sí. Y bueno, mi compañero que estaba con la cámara, ahí lo veo, dice, ahí lo veo. Porque él trataba, ¿qué hizo? Y lo vio, trataba de buscarlo también, y ahora van a entender por qué con la vista. Ahí lo veo, ahí lo veo. Nosotros llevamos la cámara con una LED, un LED de luz infrarroja. Y cuando lo ve, grita, y él cuenta después que es lo que le salió, es lo que le salió. ¿Quién anda Sí, ahí? ¿quién anda ahí? Cuando él grita, ¿quién anda ahí? Eso que estaba parado delante de nosotros gira y Ujú, cuando gira da un paso, sale de atrás de esa vegetación que lo estaba ocultando, lo estaba tapando el resto del cuerpo y ahí lo que logro ver es esa misma cabeza grande y abombada y larga, digamos, sí, sin abultada, pelo, unos sí. brazos muy largos pasando lo que sería la altura de las rodillas, muy largos y delgados, muy delgados, y unas piernas muy delgadas. El color completo de esa figura era como blanquecina, como un color grisáceo, blanquecino, y en un visto y no visto desaparece. Y mi reacción, cuando eso gira y veo que da el paso, es salir a correrlo. Yo salgo a Claro. correrlo. Sí, Y sí, mi sí, a perseguirlo. compañero, exacto, y mi compañero me agarra del brazo y me dice, no, Jorge, pará, tranquilo. Y no, claro, pero además es que eso gira, da un paso, yo salgo atrás de eso y desapareció. Desapareció Ujú, en el sentido rumbo a donde estaban nuestros compañeros. Por handy, como locos, aparte, va para ahí. La reacción de Nacho que ustedes van a ver en el programa es totalmente la reacción de ese momento, porque nada de lo que ven ahí es recreación ni nada. Todo lo que ven sucedió, porque él no, ni siquiera entiende qué es lo que le decíamos por el handy. Él no entiende, dice, ¿qué? mm, ¿Qué? No entendía. Y ahí, bueno, después nosotros llegamos corriendo, ellos no lo vieron, no vieron nada. Nosotros no encontramos huellas. Eso al correr no hizo ningún ruido, nunca hubo ningún ruido, no hubo ningún fenómeno asociado, no hubo luces, claro. zumbidos, Sí, sí. nada.
Ni olores, ¿no? O sea, Ni tampoco había olores, olores extraños. nada. No había huella, como te dije, y además el campo, toda esa zona estaba empapada, o sea, con agua, Con agua, sí. estaba todavía a ras del suelo, ¿no? Eh, y correr así imposible, nada, pero no, no solo eso, sino que muchas personas, tanto en los comentarios del video como personalmente, a todos nosotros, a mí y a los que lo Mm. vimos, ¿no? A mi compañero y a mí, nos decían, ah, eso es un animal y ustedes que son de la ciudad, y eso es una vaca, eso es un caballo, eso fue un caballo, una vaca, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen ni idea porque, por ejemplo, yo Pero una lo, vaca y un caballo no tienen esos movimientos y tampoco esa pero, forma. no, pero además hay una cosa que nadie sabía, o Ujú. solo el entorno más cercano y demás, que yo trabajé en el campo. Claro. Yo trabajé en el campo. Y fue en Yo sé España, lo que ¿no? es una vaca, sé En lo que es un donde, caballo, sé lo que sí. es una oveja, de día, de tarde y de noche. ¿Te acuerdan que yo les comenté que viví en Galicia? Bueno, Ujú. trabajé en el campo, en Galicia. Eh, y eso además sumado a la forma y todo lo demás, pero me causaba gracia esa manera rápida de descartarlo, no era una vaca, era un caballo, era una Te digo, oveja, que estarían hemos evitando la quedado, oveja. sí, perdón, ¿verdad? Ahora sí que hemos quedado muy decepcionados de los programas de misterio que en ocasiones salen en televisión, como esos que luego salen en Estados Unidos, ¿no? O aquí en México, como Extra Normal, que te digo, tengo gente allí cercana que trabajó y todo eso y me han dicho que pues muchas cosas las actuaban y todo eso. Y cuando llega alguien que sí tiene una experiencia paranormal, lo graba y todo eso, ya nadie le cree, ¿no? Por eso me duele mucho, ¿no? Cuando salen todos esos programas que son sensacionalistas, ¿no? Es que yo entiendo la postura de las personas, yo honestamente, y no es un discurso, no es un discurso, yo lo entiendo, entiendo esas posturas, no las comparto en negacionismo, el negacionismo no lo comparto bajo ningún concepto, Claro, claro. porque esa actitud de esto no puede ser, entonces no es, sin aceptar ningún tipo de diálogo, de conversación, y no, eso no, no. Eso no, porque no es una manera de avanzar, no es una manera de tratar de entender, no, eso no. Ahora, lo otro, la duda, yo la entiendo y esa desconfianza, primero porque está bien desconfiar. ¿Por Ujú. qué? Porque todos estos fenómenos paranormales, todos estos asuntos, históricamente, no hablo de ahora, ni de hace unos años, ni 10 años, ni 20, históricamente desde el siglo XIX, XVIII, lo que fuese, han sido totalmente, en muchas ocasiones, no totalmente, en muchas ocasiones bastardeados y Sí, utilizados para beneficios propios o sí, para, sí, sí. o para lograr un objetivo, para un grupo, una comunidad o lo que fue, una comunidad o lo que fuese. Entonces, yo entiendo que, y eso, y además han sido después eh, desacreditados y objeto de burla porque realmente han sido tan burdas los engaños que es hasta vergonzoso. Entonces, yo entiendo, porque estos fenómenos han sido muy bastardeados y son muy bastardeados. Y lo entiendo. Pero Claro. lo que nosotros Ujú. vivimos, lo vivimos. Y ahorita que tú comentabas de que en ese momento cuando ves a esa entidad, empezaste a pensar sobre quién podría ser, me siento muy identificado porque así también a mí me pasó y también a mi hermano. Ahora sí que la mayoría de experiencias paranormales las he tenido con ella y una vez en donde antes vivíamos, era como un patio grande, ¿no? Entonces era, bueno, la casa en donde estábamos nosotros era como como la principal y la que estaba más al fondo había otra, ¿no? Y había ahí como una puerta para salir a la calle, ¿no? Y una vez, eso fue de día, no fue de noche, sino fue de día, vimos a una persona entrar al lugar, ¿no? Y lo primero que empezamos a pensar era ¿era el señor de la renta? No. ¿Era una persona, un ladrón, ¿no? Que se quiere meter? No. Y así lo íbamos descartando, ¿no? Porque en ese momento, como iba pasando las cosas muy rápido, lo primero, nuestra primera impresión, y también temor era eso, que fuera un ladrón o algo así por el estilo, ¿no? Aquí en México la cosa está un poco fuerte en ese sentido, ¿no? Pero ya cuando empezamos a notar de que no tenía pies, o nosotros no notamos que tenía esa persona pies, nada más notamos que tenía como una especie
pantalón de mezclilla, camisa azul, y que era un señor pues moreno, calvo. Pero también no notamos y digamos que, bueno, ya hemos llegado a la conclusión, mi hermana y yo, que era un ser humano, ¿no? Pero también así decir 100% humano, no, que era calvo, que tenía una piel así como morena, sí. Y es ahí por eso que pensamos en ese momento, es la persona de la renta, o es un ladrón, o era un amigo de uno de los vecinos que teníamos, no era nadie de esas personas, ¿no? Entonces yo rápidamente le digo a mi hermana, ¿quién es esa persona, no? Y lo señalo yo lo señalo y se nos queda mirando. Entonces, como había una especie como de barda en donde te podías ocultar, se oculta por un momento y después da un salto y se escucha como dos aplausos, como que pegara con las manos. Y nos quedamos así como de, esto no es una persona, no va a estar haciendo ese tipo de cosas ahí enfrente de nosotros, ¿no? Entonces rápidamente vamos a ver quién era, no había nadie, no había nadie allí y no era tampoco un familiar o persona que conociera el vecino que teníamos ahí enfrente. Pero sí esa experiencia de empezar a descartar de, no, no es esta persona, no es esto, no es lo otro, así estábamos en ese momento, ¿no? Y no te causa miedo, sino te causa impresión de, está pasando algo que se sale de lo habitual, ¿no? Principalmente. Claro, aparte, la verdad, nosotros teníamos ganas de poder vivir algún tipo de experiencia, de registrar algo, y este es un aspecto clave también, ¿no? Tener ganas de poder registrar algo que a veces, según algunas hipótesis, podría ser hasta un desencadenante del fenómeno o una cuestión parapsicológica, lo que fuese. Está bien, teníamos ganas de que algo poder registrar y todo lo demás, pero honestamente tampoco íbamos con demasiadas expectativas, ¿sí? Nos tenía muy asombrados lo que había sucedido, el tema de las coordenadas y lo demás, pero también, como en tantas otras investigaciones, se va al lugar y no se registra nada. No pasa nada. Y chao. Claro, Y no hay claro. nada, no, o sea, no hay nada que podamos registrar. No es que no haya nada. Sí. Es que no Y aunque no logramos. lo registren, aún así lo presentan, ¿no? No, si no había nada, igual pila de veces presentábamos cosas. Ah, Fuimos y no está pasó muy bien, nada. sí. Pasó Sí, esto, porque yo nunca también pasó soy más. de esa idea, ¿no? O no, Si yo un nada. día hiciera ese tipo de cosas de programa de Pero televisión, en este sí, caso, eso que estábamos ahí viendo, no, obviamente no entendíamos lo que era. ¿Y qué hicimos? claro. Por supuesto, lo primero que hicimos cuando llegamos, seguimos recorriendo, así todo, seguimos recorriendo la zona, seguimos con la investigación, etcétera, etcétera, que después pasó otra cosa que se las dejo para que lo vean ahí en el episodio que está subido en el canal de YouTube. Cuando llegamos a esas cabañas donde nos estábamos quedando, lo primero que hicimos, Edgar, lo primero que hicimos fue descargar el material de la cámara en Sí. la computadora. Lo primero. Ujú. Queríamos ver si habíamos grabado a eso que habíamos visto. Y con el dolor del alma y el corazón, hasta el día de hoy, es algo que Lo comprendo, sí. una decepción absoluta. ¿Qué sucedió? Que el LED que nosotros llevábamos infrarrojo no era, digamos, de los más potentes, porque lo utilizábamos, era el que estaba arriba de la cámara, puesto para que me iluminara a mí mientras yo íbamos comentando lo que, hacia dónde íbamos y todo lo demás, y que no saturara la imagen, que digamos que quemara demasiado y no era Ujú. excesivamente potente. Por lo Sí. tanto, como era un campo, una zona abierta y demás, sin luna, no había nada, ninguna luz extra aparte de la linterna y a la distancia que estaba, no lo captó. Y obviamente también por el momento, mi compañero no hizo zoom para ese sitio, trató de agarrarlo en una parte cuando sale corriendo y lo único que ustedes van a ver es una manchita, como un algo Sí, se nota como un bulto que así. en un Sí, he punto se visto el video. desplaza, medio Sí. fuera de foco, o fuera, medio no, fuera de foco, y ta, simplemente eso. Nosotros, a partir de ahí, tuvimos un gran debate interno en el equipo. Claro. ¿Qué hacíamos con el material?
con eso que habíamos logrado apenas registrar. Y era, ¿lo compartíamos o no lo compartíamos? ¿Cómo se lo contábamos a la gente en el sentido de pasó esto pero no tenemos pruebas? Ujú. Era una situación difícil, porque vimos algo extraordinario, bien, pero para un programa de televisión se tiene que ver, y nosotros no teníamos pruebas, Claro. ¿no? Pruebas contundentes, ¿no? Teníamos eso, nada más. Entonces, en definitiva, decidimos mostrarlo. ¿Por qué? Por la simple razón de que seguimos el criterio de siempre, ser transparente. Lo que pasó, pasó. Lo que no pasó, no pasó. Y dijimos, obvio, somos totalmente conscientes de que ahí no se ve nada definitivo, nada, nada. No hay nada en esa imagen que sea definitivo y que respalde con total certeza lo que nosotros relatamos. Lo tenemos súper claro, pero es lo que pudimos registrar y se lo mostramos. Y preferimos mostrárselo a la gente, nos pareció el mejor camino. Y después, bueno, Ujú. que cada uno aceptase, no aceptase, nos creyese, no nos creyese y todo lo demás. Sí tenemos una conclusión y es que lo que vimos, que creo que lo decimos ahí en el programa, pero es exactamente nuestro pensamiento y así lo refleja, lo que vimos, sabemos lo que no era, y es que no era ni una persona, ni un ser humano, ni un animal. Claro, No sabemos lo que era, nada más. claro, claro. Sí, sí, sí. No, y Ahora, eso está muy... Ujú. perdona que te corté. Sí. Sí, sí, no, que eso es lo que me gustó mucho de ti, de cuando escuché las diferentes entrevistas que te han realizado y demás, que dices tú, no sé lo que es. Y es eso, cuando uno tiene estas experiencias, la verdad que no sabemos qué son, ¿no? Podemos plantear un montón de hipótesis, ¿no? Seres Claro, de otras dimensiones, o el tema de la hipótesis extraterrestre a mí me cuesta por el tema de que cómo no puede ser que unos seres vengan nada más a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Aunque también se podría dar en caso, ¿no? De que fuera, no sé, una civilización extraterrestre que iba viajando, se vino aquí y por accidente, ¿no? Nos tropezamos con ellos, ¿no? Pero, digo, me gusta más la hipótesis de las dimensiones que la extraterrestre porque es más cercano, ¿no? O incluso sería un poco más fácil, ¿no? Claro, bajo nuestro entendimiento. claro, es que honestamente yo no puedo decir otra cosa que eso, no lo sé. Si yo ni bien lo que van a ustedes ver en el programa, que es un bosquejo que yo hago, Sí, un lo dibujo, tengo yo, lo voy a poner a ahí continuación. va, bien, bueno, ahí está. Eso que ustedes ven refleja lo que yo vi, ¿no? Ujú, Ahora, sí. si uno lo ve, lo analiza, lo mira ahí, claramente se podría decir que coincide o está en la misma línea con multitud de relatos, de Ujú, testimonio de experiencia de gente que afirma tener contactos, ¿no? Con otras civilizaciones y demás. Bien, sí. pero yo no lo sé si eso efectivamente era así. ¿Por qué? Porque a la luz de muchas hipótesis que se podrían barajar, por ejemplo, traigo a Pero colación. iba a comentar una disculpa por la interrupción. Algo que llama mucho la atención es eso, que iba como encorvado y hay muchas historias que aquí se interpretan como fantasmas y demás de seres que van encorvados igual, con la cabeza así muy grande, con la parte de abajo muy fina y eso es lo fascinante, ¿no? Que mucha gente ha tenido esas experiencias con entidades de ese estilo, ¿no? Ahora sí que, por ejemplo, mi hermana vio algo parecido a un humanoide que tenía como las orejas muy respingadas, ¿no? Y es eso, ¿no? Como que pues tienen esas características, ¿no? Siempre esas cosas que no sabemos qué son, pero tienen esos rasgos siempre en el rostro. No sabemos qué es porque, claro, exacto, yo no sé lo que era. Porque fíjate, eh, si tomamos, por ejemplo, la hipótesis de la distorsión, ¿no? La teoría de la distorsión de Caravaca, ¿no? De José Antonio Ujú, Caravaca, un sí, excelentísimo investigador español, excelentísimo. sí, y que La lo quiero teoría, tener un día aquí también. bien, es brillante.
aparte con una vastísima experiencia en trabajo de campo, investigación, en fin, de esos números uno de esto, del estudio y el análisis y la investigación del fenómeno OVNI, por ejemplo, puntualmente, su teoría de la distorsión podría aplicar en el sentido de que un agente externo, como él lo denomina, podría haber interactuado con nuestra psiquis, generando, nuestro inconsciente, generando que eso que se presentase se asimilase a algo como lo que nosotros conocemos como, o asociamos a los tipos de seres que se denunciaban o personas relataban haberse encontrado por la zona, o el bagaje cultural por la investigación y por estar inmerso en esta temática que está en nuestro consciente y de alguna manera se ve reflejado ahí. Podría Sí. podría calzar perfectamente. Ahora, ¿qué Mm. era eso? No lo sé, pero además, otro punto aparte, es lo absurdo de esta situación en este aspecto. Nosotros fuimos allí a partir de unas coordenadas. De unas coordenadas, sí, sí, sí. Entonces, si fuimos ahí, supuestamente debía ser para algo. Y Ujú. ese algo era ese encuentro y que saliese corriendo, no tiene sentido. Es Claro, absurdo. claro, sí. Sí. Desde Y nuestra que esa lógica, entidad se haya ido cuando los escuchó a ustedes hablar. claro, claro, y no tiene sentido. Si uno lo analiza bien, fríamente, no tiene sentido. No, no es Mm. lógico. Desde nuestra lógica, ¿no? Y Claro. desde el razonamiento que haríamos, ¿no? Si yo te digo, Edgar, nos encontramos en una esquina tal y tal, es para encontrarnos. No es para que Exacto, sí. yo una cuadra antes, o ponele 10 metros antes, como sería el caso de este encuentro puntualmente, Ujú. 10 metros antes, te vea, vos me veas y yo salgo corriendo. No tiene sentido. Claro, exacto, sí, sí. Es ilógico. Y yo lo entiendo perfectamente. No hubo luces, no hubo zumbidos, no hubo olores, no hubo Ujú. ruido de ninguna índole, de ninguna clase. Y sin embargo, eso pasó. Eso nosotros lo vivimos. Y después nos pasaron cosas en nuestras vidas cotidianas, Claro. a cada uno de los que estábamos ahí, que fueron tanto más raras. Bueno, fue Ujú. bastante raro, pero nuestras vidas cotidianas por un tiempo, después vivimos como coletazos Sí, de, digamos que eran como réplicas, ¿no? De lo que había de sucedido. esas experiencias. Ningún avistamiento figura alguna, nada, nada de eso. Pero Ujú. sí cosas muy extrañas a posteriori. Pero no puedo negar que ese día, esa noche, dejó una huella porque no pasa un mes, no llega a pasar un mes sin que yo me acuerde. Claro, lo entiendo así, ¿no? Y es totalmente comprensible, ¿no? ¿Y no han pensado, por ejemplo, tú y tu equipo, ir el día 4 de febrero, ya sea en el día o en la noche, a ese lugar, para ver si, por ejemplo, sé que son hipótesis, ¿no? Pero si quedó, digamos, que ese suceso, ¿no? Que desencadenó después que en ese lugar ocurrieran cosas extrañas, se repitiera otra vez, o sea, el día 4 de febrero, así del año, bueno, del próximo año que viene, eh, ¿sería bueno ir o no sería bueno ir, o a qué fecha, ¿no? Sería recomendable ir ahí a las afueras de la estancia para tratar, ¿no? De captar algo extraño. Bueno, nosotros nos planteamos muchas veces volver hasta Ujú. hoy hoy que el día que estamos grabando esto es sábado. Bueno, Sí, el jueves que estuve con Javier, que fue después, él no estaba ese día en la estancia de la Aurora, todavía no estaba en la estancia de la Aurora. En la grabación del programa de la Aurora, él no estaba en el equipo, estuvo al sí, año siguiente, pero siempre, obviamente, le contamos esta historia, porque además después con él vivimos muchas experiencias, ya siendo parte del equipo. Estaba con él y estaba con Henry, que era el quien integraba también Rastros, pero esa noche se sintió mal y no pudo ir, no pudo acompañarnos y se tuvo que quedar en las mm, cabañas. Después cuando le contamos lo que nos había pasado, se agarraba la cabeza. claro,
Pero bueno, este jueves pasado estábamos conversando en ir a la zona de la Aurora, porque es algo que nos ha quedado pendiente volver y pasar ahí un periodo para ver si algo de vuelta, con las expectativas medidas, ¿no? Sin demasiada expectativa, Sí, sí. porque tampoco hay certeza alguna de que algún evento pueda darse, pero bueno, volver, porque ese sitio tiene mucho para contar, porque muchísimas personas han tenido a lo largo de los años, ya no en la estancia, sino en los alrededores, Más alrededores. experiencias, ¿no? Sí. Experiencias increíbles. Es que me recuerda un poco al tema de la zona del silencio. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, teníamos, porque desafortunadamente ya falleció, era también divulgador, investigador del tema OVNI, se me acaba de ir el nombre, Luis Ramírez Reyes. Luis Ujú. Ramírez Reyes, él digamos que estuvo en la zona del silencio y se perdió, o sea, como es un desierto y demás, desafortunadamente se perdió y bueno, pensó que iba a pasar a mayores, ¿no? O sea, de que pues iba a estar varios días allí y que al no tomar agua ni nada, pues podría incluso fallecer ahí, ¿no? Pero se encontró con unos señores que parecían nórdicos, así que aparecieron de la nada y le ayudaron a salir de ese lugar. Le podríamos dar un montón de explicaciones, ¿no? Para él eran extraterrestres, ¿no? Porque él creía en el tema extraterrestre. También podría ser el fenómeno ese del tercer hombre, en donde cuando una persona está en una situación límite, aparece alguien de la nada, le ayuda y esa persona ya no aparece, ¿no? Entonces, podemos darle ahí dos interpretaciones, ¿no? Pero eso ocurrió a Luis Ramírez Reyes en la zona del silencio, ¿no? Y el tema de la estancia de la Aurora está a ese nivel, o sea, como pues en la zona de ciencia en donde ocurren un montón de fenómenos extraños, ¿no? Te quería comentar algo, seguramente ya lo conoces, que hay un artículo que escribió un, es antropólogo, ¿no? Que se llama Martín Gamboa, Ah, en la sí. revista Journal of Tourist Anthropology, que hablaba de eso, ¿no? De que la estancia aurora, pues ya, ahora sí que hasta, ¿no? Hasta ya se investiga de manera científica, ¿no? Por los antropólogos, ¿no? Dicen aquí, después de que sucedieron estos eventos sobrenaturales, el del año 76, el rancho ganadero ganó popularidad local e internacional con respecto a los problemas ovnis. Hoy en día lo visitan durante el año turistas, ufólogos, grupos nueva era, peregrinos religiosos de diferentes países y también dice el comienzo de un tipo de peregrinación secular moderna, ¿no? Señala la presentación de su trabajo en el Journal of Tourist Anthropology, ¿no? O sea, cómo han tenido, digamos, que tanta influencia lo que está pasando ahí, que ya, digamos, que ya está investigado por antropólogos que investigan también el tema del turismo. Sí, sin duda. Lo que me olvidé de comentarte, que siempre en cada oportunidad que alguien me pregunta por esto, no dejo y no escapo la oportunidad de hacerlo. La familia del señor Tona, bueno, ya falleció hace unos años. La familia, los hijos y demás de ahí de la estancia, creyeron en un determinado momento, y bueno, después visto el programa y que, etcétera, creyeron que nosotros de una forma callada, como se dice, mira, Ya, te lo voy a decir como se dice acá en Uruguay o como se dice en Argentina, a ver sí. si se entiende el concepto, que nosotros de vivos nos habíamos metido Sí, sí, lo entiendo. a la estancia. Sí. No, nunca sucedió eso. No, no, Esto no, no. pasó alejado de la estancia, en un lugar, además, que entre los que estábamos ahí decidimos no decir dónde es. ¿Por Mm, qué? Para que no pase exactamente lo mismo que con la estancia de la Aurora. No exacto, queremos, está muy bien, sí, sí, es una no, responsabilidad muy buena, sí. no queremos que eso se convierta en un centro, un lugar de peregrinaje, porque obviamente habrá la inmensa mayoría de las personas que irán allí y tendrán las intenciones curiosas de investigar, de experimentar y todo lo demás, pero también habrá un porcentaje, aunque sea mínimo, pequeño, un grupo, una persona que altere el sitio, ya para nosotros, y que fuese con esa intención y que pueda llegar a suceder, para nosotros nos haría sentir horrible. Y entonces definimos que no decimos dónde pasó. Y esa es nuestra postura. Pasó en la zona, en un lugar. Ujú, Yo lo está tengo muy bien, clarísimo dónde es, pero sí, no lo voy a decir. claro. Y ahorita que también estaba pensando,
tienen la, perdón, tienen la fecha de cuando fueron, ¿no? También sería bueno ir a la misma fecha, otra vez en el mismo lugar, y si hay suerte, incluso con las mismas condiciones. O sea, si ese día llueve, ¿qué tal si puede pasar otra vez, ¿no? Sería interesante eso, ¿no? Tratar de replicar, ¿no? En las mismas condiciones, mismo día y si hay suerte, lluvia y etcétera, etcétera, y a ver si ocurre lo mismo, ¿no? Claro, eso sí, con la diferencia de que ahora irían con la otra cámara, ¿no? Que decías tú que era más sensible, para así poder captar mucho mejor lo que hay. No, no, perdona que te corté, no, te decía que después Sí. con los años, y a medida que ya para la siguiente temporada esa, como pasa tantas ocasiones, y más en un mercado o en un país como Uruguay que es muy chico. Mm, Y en estos, y para estos temas se necesita un equipamiento especial, o nosotros queríamos tener un equipamiento especial, y recién a la temporada siguiente es que nosotros pudimos acceder, y más con la incorporación además de Javier, que contaba con equipos propios y demás, muy buenos y de primer nivel, a mejor equipos, valga la redundancia, para grabar, registrar desde la parte audio, de la parte visual y volveremos. Ahí, a esa zona, volveremos y, ¿por qué no? Como vos, es una linda, interesante sugerencia, es ujú. replicar, tratar de Sí. replicar, aunque no va a ser posible con las mismas personas, porque algunos están ya en otra actividad y no, ya están Mm, alejados de eso. Ignacio claro. Nacho está viviendo en España, pero bueno, igual tratar de registrar, oír nosotros, eh, como estuvimos a punto de arrancar ese día jueves, así, espontáneamente, a pesar de que son 7 horas, 6 horas de viaje para allí, pero estuvimos a punto de ir, pero después por tema de trabajo al otro día no nos daban los horarios para ir y volver en auto. Ujú. Pero vamos a ir, eso sin duda, y bueno, si algo tiene que suceder, sucederá. Y si no, Ok. no Ujú. sucederá nada y lo registraremos o ¿Y no. te das cuenta? Claro, sí, 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 sí está muy bien. Y ahora sí que, bueno, cuando corres y demás, pues aquí digamos que tiene los micrófonos abiertos de Edgar Luis Muchis- Conversaciones Amenas para que también el público se entere. Y bueno, Muchísimas antes de finalizar este bloque, bueno, del tema de la estancia Aurora, yo creo que uno de los temas más fascinantes de todo esto es el tema de que Neil Armstrong había estado interesado y que había visitado el lugar. Se tiene constancia, ¿no? De que estuvo en el año 1966 y corre la historia de que estuvo él en los años 70. Hay personas que dicen, y según incluso hubo una carta, ¿no? De una de las portavoces de Neil Armstrong que decía de que él no fue allí, pero ¿es verdad? ¿O digamos, que lo ocultó, digamos, Neil Armstrong por cuestiones personales? Mira, respecto a eso, nosotros hablamos con Ujú. muchísimas personas vinculadas a la estancia La Aurora en ese tiempo, que nos decían, por ejemplo, alguien que era directamente un empleado de la estancia La Aurora, que nos decía que Sí. Armstrong sí estuvo ahí, sí Mm, estuvo en la estancia La Aurora. E incluso que nos mostraron fotos de la persona y de la camioneta donde había estado ese ex empleado de la estancia La Aurora, cómo se había trasladado, quién lo había llevado. Después yo llegué a conversar con más personas que en aquella época iban allí, que no solo sabían que allí había estado porque se lo contaron los hijos del señor Tona, sino que vieron las fotos de Armstrong en la estancia en la Aurora que están adentro de esa casa. Fotos que mm, además, algunos de esos biblioratos que yo te mencioné que les habían robado, en algunos de esos biblioratos también había fotos de Armstrong en la estancia en la Aurora. Ahora, claro, no hay registro oficial de ese momento de esa oficial, entrada. sí, sí, No, yo claro, me atrevo sí. a hipotetizar, y esto es una hipótesis. Ujú. Por supuesto que puede sonar descabellada y tal.
y lo acepto plenamente, pero como hipótesis, recordemos que en aquella época en nuestro país vivía una dictadura, y una dictadura militar. Mm, Eh, si había alguna solicitud de parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o del gobierno o de quien fuese, y quizás con un interés puntual de obtener a cambio algún beneficio, a posteriori de Uruguay, ¿no? Que quisiese obtener algún sí, beneficio a posteriori de algo, etcétera. ¿Por qué no aceptar que ingresara el señor Armstrong y que no hubiese registro de ello? No quedase escrito en claro, claro. ningún lugar. Sí que hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Nadie, no había un parlamento que cuestionara nada, no había ninguna comisión investigadora de parlamento, de política, de políticos, grupos civiles de algo. Me refiero a una democracia, ¿no? Etcétera. No, no del tema ovni me refiero, que eso sí existía. Mm, No, me refiero puntualmente a eso, ¿no? De comisiones del Senado, de diputados, no había parlamento, no había políticos, los políticos estaban proscriptos, no había órganos de control estatal que dependiesen de muchas corrientes de pensamientos. La que sí, regía a nivel de decisión del país era una sola, la opinión y la visión. Entonces, si, si esas personas que estaban en el poder decidían que no hubiese registros, no había registros y se acabó. claro. No, y eso puede ser perfectamente congruente, ¿no? Ahora sí que no es algo descabellado. Como, bueno, en ese Capaz que es momento un era una... delirio mío, algo que no tiene ni pie ni cabeza para que lo escuche, pero como hipótesis me atrevo a Claro. plantearla. Sí, sí, pero ahora sí que como era el contexto de la dictadura militar y todo eso, mucho de ese tipo de cosas pues pasaba, ¿no? Y pues nadie podía, digamos, que sacar información o, bueno, tampoco había muchos medios de comunicación, ¿no? Así de, China agarraron a Neil Armstrong en la calle y le sacaron una foto, ¿no? O sea, antes no No, había teléfonos celulares, ni Instagram, ni TikTok y todas esas cosas, ¿no? pero además nuestro país vivía censura propia También, de una exacto, dictadura. sí. Entonces, así todo, algún medio en algún momento quizás quisiese o alguien estuviese cerca de poder enterarse, no iba a dejar, no, nadie iba a dejar que se acercase ni que lo confirmase y mucho menos publicase nada. O sea, Ujú. Igual no. me da la impresión de que Neil Armstrong fue un gran interesado en los misterios que había en Sudamérica, porque, bueno, si estuvo en la cueva de los Tallos, lógicamente pudo haber ido a Uruguay, también pudo haber ido a Argentina y otros lugares, ¿no? Ahora, de todas maneras, no deja de llamar, hay decía nuestro expresidente Mujica, ¿no? Ujú. José Mujica tiene una frase que es, como te digo una cosa, te digo la otra. También es curioso que algunas, como te comenté, según me han contado, en alguno de esos biblioratos podría haber fotos de Armstrong en Uruguay, cuando estuvo ahí en la zona de la estancia. ¿Por qué no han Estancia, salido a sí, la luz? Entiendo la familia, la que las tenga y no las comparta, lo entiendo por todo lo que ya conversamos. Perfecto. sí. Y es entendible. Me gustaría verlas, la verdad, me gustaría verlas. Ojalá un día salgan a la luz, sí. Pero o me gustaría, honestamente, he intentado de muchas maneras hablar o acceder a hablar con estas personas. Incluso una vez a alguien que estuvo a punto de hacerme un vínculo definitivo le dije, con respeto a vos, te lo digo esto con respeto a vos y con respeto a quienes nos están escuchando, pero es Sí. una traducción literal de lo que le dije, una transcripción, vamos a decir así, literal de lo que le dije a la persona. Le dije, si tengo que Sí. ir desnudo, voy desnudo. No tengo problemas. Voy en verano, eso Claro, sí, porque ahí en sí, invierno es muy frío. claro. Sí, por el Ahí frío, me sí. agarro una pulmonía y se terminó Jorge. Pero Claro, claro. le digo, si tengo que ir desnudo, voy desnudo. ¿Por Claro, qué? claro, sí, sí. Primero, porque hay una de las cosas que me parece para mí muy interesante, que es conversar con quienes hoy están a cargo de ese establecimiento y que Ujú. vivieron toda esa etapa siendo muy jóvenes o niños. Y Niño, me sí. gustaría tener su visión de todo lo que ahí pasaba, cómo
les afectaba a estas personas, porque no debe haber sido sencillo. Y además conocer, no lo voy a negar, porque sería hipócrita al máximo, conocer todos los lugares de los cuales he escuchado hablar muchas veces, de los cuales he visto muchísimas fotos, en donde se sucedieron tantos y tantos testimonios y experiencias que me han llegado, y me gustaría estar ahí, por supuesto, como todo investigador, estar en el campo, Claro, en sí. el terreno. Pero hasta ahora no es posible. Y bueno, y esas otras fotos que quizás que estarían en ese bibliorato robado, que por qué no han circulado, ¿no? También es una pregunta válida, también, y la Mm. acepto perfectamente. Pues esperemos, ¿no? Que Tulio Tona, que es la persona que ahorita en la actualidad administra el lugar, pues te dejará a ti y a tu equipo ahora sí que ingresar y también tratar de registrar pues la información que hay en ese lugar para que no se pierda, ¿no? Porque sería la verdad que una desgracia que toda esa historia, que al final de cuentas también es parte de la cultura, del folclore del lugar y de Uruguay y demás, no se perdiera y lo pudiéramos conservar, ya sea tanto historias, y también, bueno, registros fotográficos, incluso muestras que tuvieran algo ahí por el estilo, el tema este del árbol, ¿no? Investigarlo ahí también en la actualidad Claro. cómo está, y eso, ¿no? Al final de cuentas, tener eso, ¿no? Una especie de memoria histórica, ¿no? De lo que ocurrió allí. Pero te digo, Exacto. Ojalá es se dé. fascinante la historia. Y pienso yo que debe ser más conocida. De verdad que no lo conocía la historia hasta que, bueno, ahora sí que te escribí todo eso, empecé a leer y a escuchar y la verdad que muchas veces no nos No te cuentan estoy los misterios. escuchando Ah, ahora, Edgar. perdón. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? Ahora te escucho, Sí. ahora te escucho. Ah, yo creo que tapa el micrófono, perdón. Sí, que muchas veces en los foros de misterio nos cuentan las mismas historias de la zona del silencio o Belchite, ¿no? En España. O, ¿no? Y que sí está muy bien, ¿no? Es interesante. Pero hay otros lugares que son muy buenos y este del Uruguay pienso yo que debería ser más tocado en los programas de misterio porque hay mucha información y la verdad que muy, muy interesante, la verdad. Para redondear, que no quiero olvidarme, si a Ujú. alguien le interesa conocer algún testimonio más, por ejemplo, aparte de ver, y si me permitís también, Edgar, Sí, adelante, adelante. aparte de ver lo que está ahí en el canal de YouTube de Rastros, yo tengo un canal de YouTube que empecé con algunas cositas cortitas, donde que he ido subiendo, que se llama Puerta Allende, Allende como el apellido del expresidente de Chile, pero con Ajá. minúscula, Allende por más allá, al otro lado, ¿no? Allá. Eh, donde van a encontrar testimonios de distintas personas que vivieron experiencias ahí en la zona de la estancia de la Aurora. Quizás alguna les resulte interesante porque también muestran lo variado de lo que sucede allí. Muy bien, pues ahora sí que en la descripción voy a poner los enlaces tanto de Rastros y el canal de Puerta Allende. Ahora sí que ahí estarán los enlaces para que el público los pueda ver, tanto en YouTube, en Spotify y también en iVoox. Ahora sí que ahí tendrán los enlaces para ver los programas. Y bueno, ahora sí que vamos a la parte final de la entrevista. Sé que ahorita ya no queda mucho tiempo, pero la verdad que, bueno, te agradezco mucho por concederme la entrevista. Sé que quedaron muchos temas, en el tintero, que los vamos a abordar en otros programas. Pero bueno, aquí esta parte la puse como final de la charla y temas que podremos conversar en próximos programas, ¿no? Perdón, próximos programas. Y hay un tema que quisiera hablar contigo. ¿Te gusta el fútbol, verdad? ¿O no? Sí, claro, Ah, claro. muy bien, muy bien, bien. Excelente. Entonces, por fin ya encontré a alguien con el que hablar de temas de fútbol. Y una cuestión que me parece importante es que una vez escuché en Radio Monte Carlo que hablaste de las experiencias paranormales que han tenido futbolistas, ¿no? Ah, sí. Y, por ejemplo, la experiencia que tuvo Almunia, que Ah, era, bueno, que es español, portero del Arsenal, que estuvo en aquella mítica final entre el Barcelona y el Arsenal, en donde el Barcelona ganó, cómo pues vio, ¿no? Ella y su esposa al fantasma, decía un ser que se había pues sentado, ¿no? En la cama en Inglaterra, ¿no? en su O cuarto, lo claro. de, en su cuarto, sí, o lo de Fabian Dell, que me llama mucho la atención porque
A él lo recuerdo en el Manchester City, ya no supe qué pasó con él, luego lo vi en un partido en el Everton y digo yo, ¿qué le pasó a Fabián Dells? O sea, ¿cómo pudo pasar del City al Everton? Bueno, el Everton también es un equipo histórico en Inglaterra, ¿no? Pero sí, digamos que dio un cambiazo, ¿no? Y al final se retiró en este año precisamente y no sabía la historia de que él tenía experiencias paranormales constantemente, que veía fantasmas, que le sucedían cosas y luego me pregunto si el tener esa capacidad o algo así por el estilo menguó un poco en su carrera, ¿no? Sería bueno, ¿no? Averiguar eso, ¿no? Pero igual en nuestro programa hablar sobre el tema de fantasmas que, bueno, o experiencias paranormales que han tenido futbolistas y también las leyendas, ¿no? Sobre que hay estadios que tienen maldición, ¿no? Aquí en México tenemos al Cruz Azul con el Estadio Azul o el Benfica, ¿no? Que no puede ganar una Una, Copa de Europa una cosa, debido a que su exentrenador, que era un húngaro, los había maldecido, ¿no? le echó una maldición, exacto, sí. Sí, sí, Exacto. ahora sí que sería bueno hablar de eso. Edgar, yo no quiero despedirme sin decir que muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, por la conversación, por tu amabilidad. Aparte contigo como persona, sino también Uh -huh, con tu gente, con la que te acompaña y con México, con el país con el cual yo tengo un afecto, nunca estuve, uh -huh, pero tengo un afecto muy especial porque creo que nosotros todos los que vivimos, además en Latinoamérica, hemos crecido con los doblajes mexicanos, sí, 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 claro, con El Chavo, claro, eh, sí, sí. hemos crecido con, y en lo particular, ahí voy a lo particular, con la cultura mexicana por sus cantantes, fundamentalmente por sus cantantes, por su música Ajá. y su comida también, porque Sí, sí, sí. sido un gran de lo que he consumido por acá, ¿no? Que muchas veces quizás sea un acercamiento a lo que es realmente degustar Uh los platos allá, pero México es algo lo llevo acá en el corazón y muchas veces en varias ocasiones me he sentido y me siento muy cerca, así que a toda tu gente de allí, de México, con el, por supuesto, respeto y cariño para todos los demás países, pero ya que vos estás ahí, sos mexicano, -huh. un abrazo enorme y un cariño gigante para todos. Muchas, muchas gracias, la verdad que te lo agradezco mucho. Sí, ahora sí que, bueno, viendo las estadísticas, ¿no? Además de México, me escuchan mucho en España y también en Chile. Le envío un saludo a Alexis Ríos, que también me escucha mucho desde Chile. Y eso ahora sí que te lo agradezco mucho, ¿no? Y bueno, de mi parte, ahora sí que Uruguay también me parece un país muy bonito. Ahora sí que es un lugar bastante interesante. Y ahora sí que, digo, estoy descubriendo varias historias que hay en Uruguay que me parecen fascinantes y que pienso yo que deberíamos hablar más de ellas porque, digo, de la Estancia Aurora, la verdad que tiene tantos elementos en sí que dan para un documental de Netflix, de esas así que, bueno, van publicando, la verdad que se merece uno y es un lugar, Sin duda, creo yo que sin duda. bastante importante, ¿no? Para tener experiencias extrañas y hacer pues investigación de campo, ¿no? Y bueno, ya a nivel futbolístico, me gusta mucho la selección de Uruguay. Te voy a decir algo, el mejor partido que hemos visto yo y mi hermano de fútbol, de los que hemos visto, ¿no? Varios así, en mundiales o en otros torneos, es un Uruguay-Gana. Ese Ah, partido del Uruguay-Gana es una película. Nos la pasamos bomba, o sea, eh, claro, cómo claro. ganaba Uruguay, luego gana empata, la mano de Suárez, eh, luego el Y penal de tiene Loco Abreu, o sea, final épico, todo, wow, todo, tiene todos los elementos, todo, todo, todo. sí, parece una película. Sí, sin Como duda, sí, el sí, reciente partido del Real Madrid contra el Manchester City que también, le da la claro, vuelta al último minuto. claro que Sí, 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 ahora claro sí que que sí. por eso le tengo cariño a Uruguay, la verdad. Muchas gracias, Edgar. Ujú. Y vamos a ver qué pasa Sí, en este mundial, vamos a ver, vamos a ver, sí, claro, ahora sí que mucha suerte y que todo salga bien en este mundial. vamos Y a ver. bueno, ahora sí que vamos a seguir así, ahora sí que hablando de programas bueno, perdón, temas de misterio y demás en próximas emisiones. Ahora sí que ese tema del cronovisor lo tengo en la lista. Tengo en mente a muchas personas que quiero invitar para hablar de ese tema, porque como se combina con el tema de las psicofonías, creo que bueno, es debido, ¿no? Hablar sobre la historia de, bueno, de los religiosos, ¿no? Que fueron grabando sonidos, todo eso,
y luego después como desembocó en las psicofonías, ¿no? Que es otro fenómeno que me parece fascinante y que quiero traer al canal, bueno, en próximas emisiones. Entonces, Sí. muchas gracias, Jorge. Ahora sí que esta es tu casa. Y bueno, ahora sí que también le agradezco mucho al público que nos haya escuchado. Ya saben, cualquier opinión o cualquier tema, pues lo dejan en comentarios en YouTube o en iVoox. Desafortunadamente Spotify todavía no tiene la posibilidad de comentarios, pero ya cuando los pongan, pues también pueden ahí escribir. Y bueno, también en mis redes sociales, en Edgar MUFC, ahí en Twitter, en Crónicas de Nantucket también. Ahora sí que ahí, bueno, en el podcast de Crónicas de Nantucket. ¿Y en dónde te podemos encontrar, Jorge? Tanto en Facebook. Yo recuerdo antes también encontrarte en Twitter, pero ya no estabas. No, Twitter lo doy de baja. Llegó un momento, que esto me pasó a mí, por supuesto, eso es una postura Claro, personal. Llegó un momento que sí. ya no pude lidiar con Twitter porque me sobrepasó lo que ahí se leía y cosas, Mm, había sí, una guerra constante en muchas ocasiones y a veces por sinsentidos y yo lo quería para otra cosa y me llegaba de rebote como yo seguía a alguien, me llegaba de rebote cosas que le llegaban a esa persona. Entonces un día me saturé de claro. Twitter y lo di de baja. No supe lidiar con él. Es una herramienta excelente con la cual yo no la supe aprovechar y desistí. Pero me pueden encontrar en Facebook con mi nombre y en Ujú, Instagram con mi nombre, Jorge Umia. En ambos claro. casos, en Instagram y en Facebook, ponen mi nombre y me van a encontrar. Van a ver la Excelente, imagen excelente. ahí con un sombrero, con algo similar a esto, pero con un sombrero, y soy yo. Excelente, muy bien. Sí, y bueno, ahorita en el canal de YouTube, ¿no? En Puerta Allende. Y perdóname, y gracias también. Y en Puerta Allende, ahí también van a encontrar material y cosas que he ido subiendo y estaré subiendo, por supuesto. Claro, muy bien. Entonces ahora sí que quedando toda esa información. Muchas gracias a todos y bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Y bueno, como este programa también lo voy a publicar ya por ahí de Halloween, pues muy feliz Halloween, también Día de Muertos y Día de Todos los Santos. Que se lo pasen muy bien y bueno, ahora sí que vístanse de su personaje favorito de terror y bueno, pásenlo bien en esta noche de brujas. Chao, chao.